Bueno, ¿no es cierto? Estábamos hablando de los diferentes tipos de gastos desde el punto de vista de los subtítulos, cuáles son los de aplicación municipal y cuáles no son los de aplicación municipal, dado, ¿no es cierto?, las características y funciones que desempeñan los municipios. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, dentro de los gastos de los subtítulos tenemos bueno, habíamos hablado de la adquisición de activos no financieros, la adquisición de activos financieros, ¿ya? Las iniciativas de inversión, que es el subtítulo 31. Este sí que es una cuenta que es utilizable por los municipios, en la cual, ¿qué incluimos acá? Incluimos, por un lado, lo que es los proyectos de inversión y por otro lado también, que son los estudios básicos, ¿ya? Para ese efecto se utiliza esta cuenta, la subtítulo 31, y que para esta cuenta, ¿no es cierto?, así como las transferencias, estas cuentas deben presentarse a su último nivel de desagregación, especialmente la iniciativa de inversión, en la cual deben estar identificados los proyectos de inversión más los estudios básicos, ¿ya? Aparte, ¿no es cierto?, de la clasificación presupuestaria normal, de acuerdo a la norma de clasificación presupuestaria, también las necesidades de inversión tienen que tener el código INI, ¿ya? Y eso tiene que ver con el sistema de inversión nacional, ¿ya? Que es el banco, ¿no es cierto?, de proyectos que mantiene el Estado, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver un poco con que no se produzcan, ¿no es cierto?, duplicidades de inversión. Hacia eso apunta el, el, las iniciativas de inversión y el código INI, ¿ya? Luego tenemos los préstamos, ¿ya?, que prácticamente los municipios no hay préstamos que pueda formular porque estamos hablando del subtítulo de gasto, ¿no es cierto? Pero sí tenemos las transferencias de capital, ¿ya? Y son los aportes, especialmente los aportes que podemos entregar como municipio para ¿no es cierto?, los pavimentos participativos, ¿no es cierto? En esta cuenta, en este subtítulo, deberíamos ir registrando los aportes que hace el municipio para los pavimentos participativos a nivel comunal. Luego, en el subtítulo 34, tenemos el servicio de la deuda, que tiene que ver con el pago de la deuda, las cuotas anuales o las cuotas pactadas de la deuda pública interna. Los municipios no tienen deuda pública, por lo tanto no debiera utilizarse este subtítulo, a menos que por disposición, digamos, autorización previa legal, puedan adquirir este tipo de deuda. Luego tenemos el subtítulo 35, que es el saldo final de caja, que esto tiene un movimiento netamente presupuestario, así como el saldo inicial de caja, ¿no es cierto?, que tiene un registro y tratamiento netamente presupuestario. ¿Ya? Seguimos. Y acá tenemos un ejemplo, cómo podemos identificar, ¿no es cierto?, los programas, las partidas, los subtítulos, etc. Acá tenemos la partida, y aquí tenemos como ejemplo el Ministerio de Justicia, que la partida es la partida 10, ¿no es cierto? Y esto está codificado a nivel universal, a nivel institucional, ¿no es cierto? La partida 10, tenemos el capítulo 02, que es el registro civil de identificación, y el programa 01, que sigue siendo el servicio de registro civil de identificación, y luego viene el resto de clasificación presupuestaria, que viene el subtítulo, ¿ya?, el ítem, la asignación y la subasignación, ¿ya? Luego tenemos ahí como ejemplo, ¿no es cierto?, las rentas de la propiedad, que es el subtítulo 06, que está concebido en los ingresos, el 07, que son los ingresos de operación, ítem 02, ventas de servicio. Bueno, y en los casos de las transferencias van a aparecer, ¿no es cierto?, hasta el último nivel de desagregación que estipula la normativa, ¿ya? Y aparece también lo que es el saldo inicial de caja, que vuelvo a repetir, que el saldo inicial de caja tiene registro netamente presupuestario, como también el saldo final de caja tiene registro netamente presupuestario. El saldo inicial de caja, ¿cierto?, no se ejecuta como ingreso percibido, ¿ya? Solamente se registra como
un registro presupuestario de ingresos, nada más. Luego tenemos por el lado de los gastos, ¿cierto? Seguimos con la partida de la ley de presupuesto, la partida 10, que es el Ministerio de Justicia, el capítulo 2, que es el Servicio de Registro Civil, y el programa 01, que sigue siendo el Registro Civil e Identificación. Para otro ministerio podrá ser, no sé, por ejemplo, el FOSI, por ejemplo, podrá ser algún tipo de programa específico, puede ser por el lado del deporte también, un programa relativo al deporte, etc. ¿Ya? Y acá tenemos los gastos y aparece ahí el subtítulo 21, en la cual tenemos la partida 10, el capítulo 02, el programa 01, el subtítulo 21. Luego, ¿no es cierto?, para identificar la clasificación presupuestaria a nivel institucional, ¿no es cierto?, tenemos la partida 10, el capítulo 2, el programa 01, ¿no es cierto?, el subtítulo 25, el ítem 01, que es impuesto, y así sucesivamente vamos a ir dándole la clasificación presupuestaria tanto en ingresos como en gastos. Dentro del análisis de las clasificaciones presupuestarias, dentro del Profe, presupuesto, antes ¿sí? que se me olvide, bueno, Sí, el saldo inicial de caja, que es presupuestario, bueno, yo sí, lo sé calcular, que se hace ya terminando el año, sí, de acuerdo al saldo del banco, y se calcula el correcto, saldo en cada cuenta. sí. ¿Y el saldo de final de caja cómo opera? Porque yo nunca lo he ocupado en realidad. El saldo final de caja, bueno, el ¿Sí? saldo final de caja es lo que queda, que se transforma en saldo inicial de caja para el ejercicio siguiente, ¿ya? En forma automática. Y O sea, todos sabemos que el saldo inicial de caja, ¿no es cierto?, es el saldo que partimos al inicio del ejercicio y que desde el punto de vista presupuestario debemos distribuirlo, ¿cierto? Que se hace la distribución del saldo inicial de caja en el presupuesto siguiente. Y el saldo final de caja, ¿no es cierto?, de igual forma lo determino, ¿ya?, que se transforma en saldo inicial de caja al ejercicio siguiente. Yo tengo que o tomar sea, todos los saldos de cierre al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, tanto las disponibilidades efectivas que me aparecen en el informe contable y hacer la depuración, ¿no es cierto?, para llegar al saldo inicial, al saldo final, en este caso de caja, que yo lo traspaso, ya que va a ser el mismo saldo inicial para el ejercicio siguiente. ¿Ya? ya, pero lo último, como el saldo inicial de caja, de acuerdo a los saldos que quedan, hay que ¿Sí? redistribuirlo en el presupuesto ¿Correcto? vigente, ¿cierto? Y el saldo final de caja, que ya se hace al final de mes, que ni ¿Sí? siquiera alcanza a pasar por consejo para que lo aprueben y distribuirlo y cargarlo a esa cuenta, A ver, ¿entiendes? cuando yo tomo el saldo final de caja, se me transforma en saldo inicial de caja al final del ejercicio. ¿Por qué? Porque el saldo final de caja ya está, ¿no es cierto?, cerrado el 31 de diciembre. Ahí lo determino y desde el punto de vista operativo, ¿no es cierto?, el punto de vista contable, financiero, se me transforma en el saldo inicial de caja para el periodo siguiente, ¿cierto? Y en ese caso, ese saldo inicial de caja, cuando es saldo inicial de caja neto puro municipal, se subentiende que se proviene de los ingresos presupuestarios, por lo tanto ese saldo inicial de caja obedece única y exclusivamente a ingresos presupuestarios, por lo tanto tendré que ingresarlo al presupuesto del ejercicio siguiente. Y para eso, ¿no es cierto?, voy a tener que contar, obviamente, con el acuerdo del Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque implica una modificación de presupuesto. Acuérdense ustedes que las modificaciones presupuestarias tienen que ser aprobadas por el Consejo Municipal cuando, ¿no es cierto?, estas tengan, ¿no es cierto?, una clara identificación a nivel de ítems, ¿ya? Generalmente, de todas maneras, se va a tener que contar con el acuerdo del Consejo Municipal para distribuir este saldo inicial de caja en el ejercicio siguiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque con ese saldo inicial de caja se supone que yo voy a suplementar aquellas cuentas, ¿no es cierto?, que corresponden a lo que quedó pendiente del ejercicio anterior. Y aquí nos vamos claramente y directamente a lo que es la deuda flotante, ¿ya? El saldo inicial de caja debiera ser distribuido, ¿no es cierto?, en la deuda, en el ítem de deuda flotante, que corresponde a lo que quedó pendiente del ejercicio anterior y que le vamos a dar pago y vamos a dar cumplimiento de pago
dentro de los primeros meses del ejercicio presupuestario siguiente. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o no? De igual forma, yo tengo que hacer la distribución del saldo inicial de caja en el presupuesto vigente para incorporarlo en el presupuesto vigente y de esa manera poder efectuar los pagos respectivos. Profesor, Sí, dígame. también hay que, hay que considerar que al formular el presupuesto Sí, puede que los ingresos totales con los gastos totales no cuadren, es decir, se planifiquen ingresos que sean un poco inferiores a los ingresos que yo estoy planificando, ¿cierto? ya, Y con el saldo final de caja, yo puedo cuadrar el presupuesto. ya, sí, sí, Y posteriormente, ¿cierto? Si necesito aumentar los gastos, puedo disminuir ese saldo y llevar esos recursos a la cuenta de gasto que requiero. correcto, De ya. manera A que ver, lo que usted plantea es como al final del presupuesto, sí, correcto. A ver, pero al inicio del presupuesto, ¿cierto? Podemos utilizar el saldo final de caja para cuadrarlo, si es sí, que los correcto. gastos son menores a los ingresos planificados. Sí, pero ojo, hay que tener claridad que el presupuesto municipal es un presupuesto cuadrado, ¿ya? Yo no puedo No, gastar más allá de los recursos que sí, dispongo. Si yo establezco un presupuesto de ingreso de 100, esos 100 los voy a tener que distribuir en los gastos y no puedo distribuir más, ¿cierto? pero podría planificar gastar 90, por A lo ver, tanto los a 10, ver, hay muchos micrófonos abiertos. A ver, vamos de a uno. podría ¿Sí? planificar gastar 90 en el ejemplo que usted plantea, ¿cierto? Y ¿Sí? dejar 10 como saldo final de caja, Sí, que los por podría supuesto. utilizar posteriormente. De hecho, hay municipios que dejan abierta la cuenta saldo inicial de caja, porque no sabemos en definitiva cuánto es el saldo que nos va a quedar al término del ejercicio, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Yo puedo determinar también un saldo final de caja, ¿cierto? En el presupuesto. Pero en el momento que yo ejecute presupuestariamente el saldo inicial real, hay normas, ¿no es cierto? Y de hecho, la Contraloría ha mandado ejemplos de cómo hacer el ajuste del saldo inicial de caja, ¿cierto? Porque yo puedo haber determinado un saldo superior, ¿no es cierto?, al saldo efectivo que quedó de caja, ¿ya? Como también, ¿no es cierto?, yo puedo haber determinado un saldo inferior a lo que realmente quedó. Para ese efecto, yo tengo que hacer el ajuste presupuestario con la modificación presupuestaria. Por ejemplo, en el caso de que si yo determiné un saldo final de caja superior a lo que efectivamente ocurrió, yo voy a tener que hacer un ajuste presupuestario en el presupuesto siguiente, ¿ya? Porque voy a tener que ajustar solamente el presupuesto respecto del saldo real de caja. Mm. Cuando determinamos el saldo final de caja, estamos determinando el saldo real de lo que nos quedó al 31 de diciembre. Pero el presupuesto, yo tengo que verificar si el saldo que se estableció en el presupuesto, qué pasa con lo que realmente ocurrió, ¿ya? Y en ese evento yo voy a tener que hacer los ajustes presupuestarios para dejar claramente señalado cuál es el saldo final real de caja que debo modificar el presupuesto en el ejercicio siguiente. ¿Ya? Ojo con eso. De hecho hay algunos ejercicios prácticos que ha mandado la Contraloría respecto de cómo determinar y hacer los ajustes pertinentes. Lo más probable, y de hecho debiera ser así, ¿cierto? Que si yo determiné un saldo superior a lo que es real, voy a tener que disminuir los gastos presupuestarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hice la proyección, ¿no es cierto?, consideré un monto superior al real de lo que es el saldo inicial de caja, ¿cierto? Estaría frente, ¿no es cierto?, a una situación deficitaria por cuanto los ingresos reales no se van a compadecer con lo que realmente, ¿no es cierto?, se presupuestó, ¿ya? Se va a producir una diferencia. Por lo tanto, tengo que hacer el ajuste presupuestario pertinente porque me van a figurar mayores ingresos que no son reales dentro del presupuesto, ¿ya? Puede ser lo Profesor, contrario, puede ser lo contrario eso, también. claro,
¿Sí? Le Dígame. iba a preguntar sobre lo contrario, en razón a que tenemos mayor, o sea, perdón, que el saldo de caja sea mayor al saldo, perdón, el saldo inicial sea mayor a lo que se programó en el saldo final. Claro. Y otra consulta en relación a eso mismo, ¿la distribución del saldo inicial de caja debe ser completa o yo puedo establecer posibilidades de dejar disponibilidades de caja para No, eventualidades? ¿No? no, porque ahí lo va a pillar, lo va a pillar al tiro la Contraloría, que usted no ha distribuido el 100% del saldo inicial de caja. ¿Por qué? Porque ya tiene los informes contables. De Sí, ¿y hecho, lo puedo dejar entonces en el saldo final? claro, mira, lo que tiene que hacer es determinar el saldo inicial de caja, que corresponde al mismo saldo final del periodo anterior, ¿no es cierto? Y distribuirlo en el presupuesto siguiente. Perfecto. ¿Ya? Es que aquí se produce una confusión entre el saldo final, que es lo mismo que el saldo inicial del ejercicio siguiente. Cuando yo determino el saldo final de caja, al 31 de diciembre, tiene que ser el mismo que yo voy a distribuir para el ejercicio siguiente y que corresponde al saldo inicial de caja. Me cambia de nombre, pero en el fondo es lo mismo. ¿Se fijan? Es cuando yo hago los programas de caja, ¿no es cierto? Y me queda un excedente de caja. Ese saldo de caja de un periodo lo traspaso para el periodo siguiente, me va a incrementar las disponibilidades del periodo siguiente. En este caso es lo mismo, ¿ya? Yo voy a ingresar ese saldo final de caja del ejercicio anterior, pero que se me transforma. El hecho de abrir el ejercicio presupuestario siguiente se me va a transformar en el saldo inicial de caja del periodo siguiente, ¿ya? Y ahí yo voy a tener que distribuirlo completo. Yo no puedo distribuir parcialmente el saldo inicial de caja, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone, en teoría, que el saldo final de caja que se transforma en saldo inicial de caja para el periodo siguiente está destinado al financiamiento de los compromisos de pago que quedaron pendientes al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Ese es como el concepto teórico respecto del manejo del saldo de caja. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda más? Ya, seguimos. Bueno, dentro del detalle, el presupuesto fiscal también, así como en el caso del sistema contable, ¿no es cierto?, se exigen las notas explicativas, también el presupuesto fiscal tiene glosas o detalles respecto de ciertas partidas y de ciertas instrucciones, ¿cierto? Primero que nada, en el presupuesto fiscal se establece lo que es la dotación máxima de vehículos. En el caso de los municipios, no existe limitación respecto a la dotación máxima de vehículos, ¿cierto? Y es por el hecho de que los municipios son autónomos y deberán disponer de los vehículos que estime pertinente, obviamente dentro de la discrecionalidad que corresponde. ¿Por qué? Porque estos vehículos, si son de cargo del municipio, van a ser, ¿no es cierto?, cargados la adquisición al presupuesto municipal con recursos propios, ¿ya? Bueno, hay muchos municipios que por razones presupuestarias no tienen la capacidad financiera para la adquisición de vehículos y ha existido, ¿no es cierto?, a nivel regional, hay una circular por ahí a nivel regional que permitía, ¿no es cierto?, o que permite la adquisición de vehículos para ser entregados a los municipios, ¿ya? Pero en términos de dotación máxima no hay limitación. La limitación está dada para los servicios públicos centralizados, ¿cierto?, que le otorga cierto número de vehículos a cada uno de los servicios. Luego, ¿no es cierto?, dentro de las notas explicativas del presupuesto también se establece lo que es la dotación máxima de personal. En el caso de los municipios, de igual forma, nosotros cuando justificamos, ¿no es cierto?, el presupuesto municipal en el subtítulo 21, la justificación tendrá que ser la información que entreguemos al Consejo sobre la dotación de personal. Y la dotación de personal va a estar dada en la planta municipal, que ha sido aprobada, ¿no es cierto?, hace muy poquito por la mayoría de los municipios, de acuerdo a la ley 20.299, si no me equivoco, que fue la que permitió que los municipios adecuaran o modificaran las plantas, ¿no es cierto?, municipales. ¿Ya? 20.920. 20.920, sí, ¿ya?
que ahí permite, ¿no es cierto?, la creación de la nueva planta, bueno, da las posibilidades de adecuar la planta o de crear una planta nueva, que da lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? En la cual permitió la incorporación de nuevas personas en la gestión municipal, con ciertas también limitaciones, en el cual estableció un porcentaje que debían considerarse por concepto de personal con cierto nivel de formación, especialmente desde el tipo técnico y del tipo profesional. ¿Ya? Creo que la ley, ¿no es cierto?, establecía un 70% de profesionalización respecto de la incorporación en estas nuevas plantas. ¿Ya? 75. Sí, 75%, ya. Pero ahí por ahí andaba, ¿ya? Pero eso estaba específicamente señalado en la ley, en la cual establecía, ¿no es cierto?, el tope máximo porcentual que podrían ingresar a la planta profesionales y técnicos. ¿Y cuál era la idea? ¿Cierto? Siempre la idea ha sido de profesionalizar las plantas de la gestión municipal, ¿ya? Dado a lo mismo, dado que se ha ido tecnificando mucho, ¿no es cierto?, lo que es la gestión municipal. Hoy en día ya desde el punto de vista contable, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestario, no basta solamente con salir de un cuarto medio, ¿no es cierto? Tienen que tener cierto nivel de especialización cuando se ubican los funcionarios en áreas específicas, como en el área contable, ¿no es cierto? En el área de obra, ¿no es cierto? En el área social, tendrá que ser, ¿no es cierto?, ejecutado en la mayoría de los casos por profesionales de las áreas. En el área social, ¿no es cierto?, fortalecer la dotación de asistentes sociales, quizá en la obra fortalecer los profesionales en el área de la construcción civil o arquitectos, ¿no es cierto?, ingenieros civiles, por el lado de la gestión administrativa y financiera, ¿no es cierto?, los ingenieros comerciales, los auditores, los administradores públicos, ¿ya? Y así sucesivamente. Esa era la idea de la ley, ¿no es cierto?, que estableció las nuevas plantas municipales. Acá de las municipalidades que están conectadas, todas ya pudieron restablecer sus plantas municipales dentro de los plazos legales. Hay municipios que quedaron fuera del proceso. Todos los municipios tuvieron la posibilidad de establecer sus nuevas plantas. Profesor, mi nombre es Valeria, yo soy directora de control de la Municipalidad de Galvarino. ¿Ya? Bueno, mi comuna es muy pequeñita y ¿Ya? es de la región de la Araucanía. ¿Ya? Nosotros no tuvimos la posibilidad de poder aumentar la planta, ¿Ya? dado que el presupuesto no ¿Verdad? nos da para eso. ¿Ya? Nosotros lamentablemente tenemos una situación súper particular. En este ¿Ya? municipio no existe el estamento profesionales. Nosotros ¿Ya? tenemos solamente auxiliares, administrativos, técnicos y pasamos a los directivos. ¿Ya? Nosotros, para nosotros fue una alegría tremenda cuando salió la ley, nos Ujú. ilusionamos bastante, sin embargo, dadas las condiciones del municipio, porque somos una comuna súper pobre, no se dieron las condiciones para que nosotros creáramos una nueva planta. ¿Ya? Con el estamento profesionales y bueno, teníamos muchas necesidades en muchos ámbitos, por lo menos no pudimos hacer ese proceso en el tiempo en que Se era establece. posible establecer esta nueva planta. ¿Cuánto es el monto de su presupuesto anual? Alrededor de 3.000 millones, un poquito más puede ser. Ya, ya. ¿Y habitantes? ¿Cuántos habitantes tienen? No sabría decirle con exactitud, pero nosotros vivimos del Fondo Estimativamente. Común Municipal. Ya, y Nosotros no estimativamente. tenemos, prácticamente no tenemos ingresos propios por patentes. De hecho, Ya, el Departamento de Tránsito se creó, no tiene más de 2 años. Por lo ya, tanto, también tenemos mucha precariedad en ese sentido. Nosotros no tenemos ingresos propios permanentes de características importantes. ya, ya. Bueno, ahí, bueno, pocas posibilidades, ¿no es cierto? Si generan pocos ingresos propios permanentes, la verdad que es casi imposible poder hacer alguna planta que implique primero que nada un incremento, digamos, incremento de dotación y por ende un incremento en el gasto presupuestario, ¿cierto? Yo lo Así es. entiendo, que la verdad que es muy difícil
trabajar con presupuestos muy reducidos. La verdad que existe mucha limitación, ¿ya? Sí, yo creo que desde el gobierno central quizás pudo haberse previsto situaciones particulares como esta, Ya, porque al final nos daban la opción de aumentar la planta, pero tenía que estar financiada. Y nosotros correcto. lamentablemente con financiamiento para esos efectos no contábamos. Ya, ya. ¿Cuánto es el monto de la planilla mensual de ustedes? Global, total. Planilla, ¿a qué se refiere con la planilla mensual? Remuneraciones, la planilla de remuneraciones, Yo creo que unos 70 millones. ya. Y ahí estamos hablando de un gran porcentaje que se le está yendo en personal, digamos. ¿Ah? Sí, Si sí. miramos el monto del presupuesto, que son alrededor de 3.000 millones, es cosa de multiplicar los 70 por los 12, ¿no es cierto? Y ya estamos cercanos a los 1.000 millones, ¿ya? Bueno, nuestro personal principalmente también es de obras, como personal Ya, auxiliar, porque tenemos conductores de excavadoras, de maquinaria pesada, de vehículos, tenemos mucha necesidad en cuanto a agua, por ejemplo, tenemos camiones de aljibe, entonces hay muchas ya. necesidades básicas que tenemos que cubrir, por lo ¿Mm? tanto hay mucho también trabajo en terreno que se tiene que realizar, por lo tanto igual tenemos muchas necesidades administrativas que no hemos podido cubrir en su totalidad. Ya. Entonces la comuna se desarrolla, es una comuna netamente agrícola, podríamos decir, ¿sí? Sí, agrícola, ¿Cuáles son? forestal principalmente se podría decir, porque tampoco hay Ya. mucha agricultura. Ah, perfecto. Ya. Sí, en realidad me imagino que debe ser complicado administrar presupuestos en esas condiciones, digamos. Debe ser muy Así difícil. es, Sí, yo los entiendo porque igual municipios que sí tienen capacidad y de igual forma se hace complicado el manejo presupuestario y el control del presupuesto, ¿ya? Especialmente cuando existen muchas necesidades a nivel comunitario, ¿cierto? En que los municipios en algunos casos, ¿no es cierto?, se encuentran imposibilitados de poder atender todos esos requerimientos. ¿Mm? Es así totalmente es. entendible. Bueno, son experiencias, ¿no es cierto?, que uno las puede igual ir sacando y comparándola con las realidades de otras comunas. ¿Ah? Bueno, seguimos con el tema y dentro también de las justificaciones presupuestarias también debieran señalarse lo que son las horas extraordinarias, ¿ya? Tema que ha sido bastante cuestionado y bastante analizado en la prensa. No sé si ustedes pudieron ver, hubo unos reportajes por ahí de el Megavisión y de Canal 13, justamente relativo al uso de las horas extraordinarias de los funcionarios municipales, de algunas comunas muy importantes de la región metropolitana, ¿ya? En la cual realmente quizá a lo mejor deben ser justificables, deben ser justificadas las horas, ¿ya? Lo que ocurre es que depende desde la perspectiva que se vean, ¿no es cierto? De la perspectiva que se analicen, las horas extraordinarias igual son necesarias porque igual los municipios hay actividades que no se desarrollan dentro de la jornada normal, ¿ya? Especialmente todas aquellas actividades de tipo deportivas, recreativas, que en muchos casos estas actividades se desarrollan fuera de la jornada de trabajo y obviamente que tienen participación activa de los funcionarios y por ende deben pagarse las horas extras porque son actividades que están desarrolladas fuera de la jornada normal de trabajo. Aquí el tema pasa en cierta medida que tiene que ver con el control, ¿ya? Yo creo que en la medida que los municipios adoptemos sistemas de control confiables, ¿no es cierto?, respecto de este ítem, podrán ser validadas y justificadas, ¿ya? Para justificar las horas extraordinarias tiene que existir un sistema de control de asistencia uniforme para todo el municipio. No puede existir un sistema de registro de asistencia basado en un libro y que pueda existir paralelamente otro sistema de control de asistencia que sea diferente a ese sistema que mencionaban. ¿Ya? Hoy en día existen lo que son los sistemas, ¿no es cierto?, digitales de control de asistencia, en el cual con el dedito uno marca el control, la asistencia, la entrada y la salida, y queda registrado previamente en el momento que ingresa y en el momento que sale. ¿Ya? Ahora, de igual forma, siempre va a haber personas
que van a tratar de torcerle la nariz a la ley, ¿cierto? ¿Y en qué sentido? En el sentido que igual forma, ¿no es cierto?, pueden hacer presencia en el lugar de trabajo, pero pueden ausentarse. Es lo que ocurre, y también eso fue comprobado en en unas auditorías que efectuó la Contraloría, ¿no es cierto? Personas que iban a marcar los días sábados en la mañana, marcaban, ¿no es cierto?, y se iban a la feria a comprar. Después, cuando hacían todas sus cosas, ¿no es cierto?, particulares, iban y registraban la salida posterior, ¿ya? Eso es totalmente fuera de toda conducta, digamos, de toda conducta correcta de parte de los funcionarios. Y eso tiene que ver con la probidad funcionaria, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser probos respecto de nuestras conductas como funcionarios, ¿ya? Debemos, el hecho de ser funcionario público, tenemos que dar con el ejemplo en ese sentido, ¿ya? Ahora, no todos los funcionarios son iguales, obviamente. Desgraciadamente, por unos pocos, ¿no es cierto?, echamos al saco a todos los funcionarios públicos, a los funcionarios municipales, con estas conductas que son totalmente reprochables, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener presente eso desde el punto de vista municipal, establecer un sistema de control de asistencia uniforme, ¿ya? Que no haya discriminación respecto a eso. Yo sé que en algunos municipios existe un libro de asistencia destinado a los directivos. Eso no podría ser, porque en definitiva somos todos funcionarios, ¿ya? No hay discriminación respecto de ser o no ser funcionario, porque la normativa que se establece es de aplicación general para todos. La ley no hace discriminación, ¿ya? Lo único, ¿no es cierto?, que cada municipio tiene la libertad de adoptar el sistema más adecuado para el control de asistencia, pero debe ser uniforme y un sistema confiable también, ¿ya? Que entregue confianza y fiabilidad respecto de lo que se está informando, respecto especialmente al control de asistencia, ¿ya? Ahora, dentro de las horas extraordinarias, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que tenemos horas extraordinarias después de la jornada de trabajo y tenemos jornadas de trabajo los sábados, domingos festivos y las horas nocturnas, ¿ya? Hay que tener cuidado en ese sentido en que quede demostrado que los funcionarios descansan, ¿ya? Porque se han podido detectar también en las auditorías que personas desarrollan tantas horas extraordinarias que en algún momento uno dice en qué momento descansan, en qué momento duermen, en qué momento se alimentan. Por lo tanto, es fundamental ser coherente en ese sentido, ¿cierto? Una persona no puede aparecer con una cantidad de horas extraordinarias superior a lo normal, y lo normal es 2 horas después de la jornada de trabajo, y obviamente los sábados, domingos efectivos puede hacer horas extraordinarias por razones fundadas, ¿no es cierto? Pero tienen que existir los tiempos de descanso prudentes, ¿ya? Además, las horas extraordinarias deben programarse previamente. No es que yo como funcionario voy y hago horas extra y digo, no, hice horas extra, páguenmelas. No, las horas extraordinarias tienen que ser previamente programadas y autorizadas por la jefatura. Y eso lo establece el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, ¿ya? Por otro lado, las horas extraordinarias, primero que nada, se deben compensar en tiempo igualitario recargado por el tiempo, si se trata de horas extraordinarias después de la jornada de trabajo, horas extraordinarias, sábados, domingos, festivos o nocturnos. Se debe dar la compensación en descanso. La normativa dice que en el evento que eso no pueda ser posible, ahí recién se procede al pago de las horas extras, ¿ya? Bueno, generalmente, y eso es así, los funcionarios, ¿no es cierto?, han asumido como parte ya de su remuneración las horas extraordinarias. Por lo tanto, ¿no es cierto?, de igual forma hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el evento que se puedan verificar que las horas no están justificadas, la Contraloría, de acuerdo a las auditorías, ¿no es cierto?, dispone el reintegro de aquellas horas que no son justificables. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Alguna consulta? Con respecto a la hora extra, ¿Sí? si la persona tiene que hacer un viaje, por ejemplo, y salir a las 5 de la mañana, por ejemplo, sexta región, Santiago, ¿eso es parte de la hora extra también o sería parte del cometido viático? A ver,
se supone, ¿no es cierto?, que, bueno, son casos excepcionales, ¿ah? La verdad que la jornada de trabajo parte del momento que se estableció oficialmente, ¿ya? Si la hora de entrada a las 8, de ahí parte la jornada ordinaria de trabajo. Ahora, si la persona tuviese que adelantarse o participar con anticipación en algún cometido funcionario, bueno, ahí corre lo que es, primero que nada, la cancelación del viático respectivo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, tenga que desplazarse de su lugar habitual de trabajo. En ese caso corresponde la cancelación del viático, el viático nacional. Y acuérdense ustedes que el viático está establecido por estamento, ¿ya? No todos los funcionarios perciben el mismo monto de viático, ¿ya? Respecto a eso, ¿no es cierto?, respecto a la parte anticipada del cometido, ahí es discutible, ¿eh? Porque la verdad que la jornada parte, uno paga las horas extraordinarias en base al cumplimiento de la jornada de trabajo. Y la única manera de justificar, ¿no es cierto?, que se han cumplido horas extraordinarias es con el registro de asistencia, ¿ya? Por lo tanto, el funcionario tiene que registrar la hora de entrada, ¿cierto?, cumplir el cometido funcionario y luego en el momento que llegue tener que registrar la salida. Y en ese caso se van a tener que, digamos, compensar esa hora extraordinaria en la cual ocupó en el cometido funcionario. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el viático, acuérdense ustedes que el viático tiene su sentido. El viático es diferente a las horas extraordinarias. El viático tiene el sentido de pagar, ¿no es cierto?, la alimentación, que significa el trasladarse de un lugar diferente al lugar habitual de trabajo, y también en el evento que tenga que pernoctar, ¿ya? Aquí hay dos conceptos de viático: el viático con pernoctada y el viático sin pernoctada, ¿ya? Cuando es con pernoctada, ¿no es cierto?, se paga el viático completo, pero cuando es un viático parcial, sin quedada, se paga un porcentaje del viático, que es un 40% del monto total del viático, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende la idea? Profesor, solo para complementar, nosotros, bueno, en mi municipio, en la Municipalidad de Galvarino, Sí, Contraloría nos auditó hace un par de años y ya, nos observó el hecho de que habían conductores que salían a las 5 de la mañana ya, para efectuar labores de conducción y llevar a los a pacientes del campo a ya, diálisis. ya, Por lo perfecto. tanto, necesariamente tenían que salir o a las 4 de la mañana o a las 5. Por ¿Ya? lo tanto, lo que nosotros tuvimos que hacer en ese entonces fue establecer un sistema de turnos y Correcto. otorgarle a ellos un horario distinto al horario Así del es. personal común, porque nosotros estábamos pagándole horas extras desde las 5 de la mañana y eso es lo que ¿Ya? nos objetaron. No podíamos pagar ninguna hora extra antes del horario, Exacto. de trabajo. De trabajo. Por lo tanto, Exacto. tuvimos que hacer esa adecuación. Ellos tienen un horario distinto, Correcto. pero si la persona sale a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, esas horas extras no se pagan, porque Exacto. la norma establece expresamente que son, o sea, que las horas extras son aquellas que se generan posterior Después. a la jornada laboral. Exacto. Exacto. Justamente. ¿Ya? Justamente por eso se establecen las jornadas de trabajo. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? hemos llegado al final, estamos pasados ya en 2 minutos. Oh, que pasó rápido el tiempo. Sí, pasó rápido, sí, son las 17:17. Perfecto. Ya pues, Ujú. llegaríamos hasta aquí. No sé si hay alguna otra consulta para cerrar ya la jornada. ¿No? Ya, todos estamos cansaditos y es entendible, fin de semana, ¿no es cierto? Hay que ir a descansar. Así que yo les agradezco la atención que me han prestado toda la jornada. Espero que hasta el momento les sirva todo lo que hemos comentado, ¿no es cierto? Y que descansen, muchas gracias y que estén muy bien. ¿Ya? Nos Sí, y estaremos algún viendo. agradecimiento aquí, profesor. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, profesor, por su dedicación con tan larga jornada. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, Perfecto. Hasta nos Ya luego. pues, encontramos Hasta el luego. lunes. nos encontramos el lunes, ¿ya? Todo. Hasta luego, Adiós. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego, hasta el Profesor. lunes. Hasta luego, Lunes, que gracias. descansen.
Bueno, que estén Saludos a muy bien. todos. Igualmente, saludos. Hasta luego a todos. Luego.